empezar la conferència d'avui és excusar al Daniel Arasa, que l'han fet una operació, una intervenció aquest matí de catarates i el van avisar ahir o abans d'ahir i no han pogut venir a fer la presentació, que sabeu que a ell li agrada fer-ho i ho fa molt bé. Jo ho faré molt breu, perquè l'important és el que digui l'Agustí Fons. Doncs això, Agustí Fons Cabestany, ingeniero agrónomo, experto en propiedad industrial y colaborador voluntario de organizaciones para el desarrollo en África. Actualmente trabaja en la oficina de transferencia de resultados de la investigación de IRTA, que sabéis muy bien lo que es, ¿no? El Instituto de Recerca y Tecnología, y es vicepresidente de la Asociación Española de Neuromielitis Óptica y MOGAD, una enfermedad rara neuroinflamatoria que padece él desde 2023. ¿No? Tiene 64 años, está casado, 4 hijos, 7 nietos y su hija mayor es misionera camboniana en República Centroafricana. Y nos viene a hablar, pues eso, de científicos creyentes o científicos convertidos al cristianismo, y un tema interesante me parece, y como él como científico, bueno, como ingeniero y como en lo que trabaja también, pues como descubrir, ¿no? Pues a través de la creación, descubrir a Dios, llegar a Dios, ¿no? Pues es un camino ya prácticamente natural, pero que a la gente le cuesta llegar. En fin, ahora nos hablará de ello. Pues muy bien, al acabar la conferencia, pues como siempre, habrá un tiempo de coloquio y de preguntas. Hemos pedido que lo haga en castellano porque lo estamos haciendo en streaming y nos siguen en Sudamérica, ¿no? Creo. Muy bien, gracias. Muchas gracias, padre. Gracias a vosotros por haber venido. Gracias también a los que os conectáis por streaming y escucháis desde vuestra casa. Mi madre va a intentar también escucharme desde su salón. Ella tiene 91 años y no podía venir. Dice, Agustín, te voy a intentar seguir por el streaming. Por tanto, muchísimas gracias por venir. Veréis que mi charla está enfocada para que después, si queréis, hagamos un diálogo, ¿no? Si alguien quiere interrumpir, pues que interrumpa, pero yo creo que más adelante o cuando acabe la charla, pues podemos debatir y compartir los temas que os hayan parecido más interesantes, ¿no? Yo quisiera empezar diciendo que no soy ni un experto en cosmología ni en teología, no soy un experto casi en nada, ¿no? Y que hay muchas más gentes que abordan el tema del diálogo entre fe y razón y de una forma, digamos, con mucha más experiencia que yo y con muchísima más autoridad. Entonces, ¿por qué estoy aquí y por qué me ha llamado Daniel, ¿no? Porque a mí me gustaría enfocar esta charla, me gustaría compartir con vosotros lo que he aprendido de unos cuantos científicos creyentes, un poquito hurgando en su historia de conversión. Porque la historia de conversión, digamos, todos tenemos la nuestra, ¿no? Entonces, esta charla no es solo para que admiremos o veamos qué es lo que han hecho otros a nuestro alrededor, sino también para que nos interroguemos a nosotros mismos y que esto nos ayude a entender o a ver dónde estamos en nuestra propia historia de conversión. A mí me motiva dar esta charla, y de hecho esta es la segunda vez que la doy. La primera la hice en San Miquel del Sans, que me llamaron para que hablara de este tema. Fijaros, a mí me motiva lo que explica Isaías en el capítulo 40 al pueblo que está agobiado por la deportación en Babilonia. Que era un pueblo al que pues, le han separado de su tierra natal, han destruido el templo, no tienen donde adorar a Dios, un pueblo que clama a Dios que le ayuda, y en este capítulo del profeta Isaías intenta consolar a su pueblo, ¿no? Y fijaros cómo les consuela, ¿no? Les consuela haciéndoles ver que este Dios al que ellos claman
es un Dios que ha hecho cosas estupendas, ¿no? Cosas que nosotros no podemos ni imaginar. Y fijaros que dice ¿con quién se aconsejó Dios para entender el mundo? Para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente. Por tanto, Isaías ya anuncia en 750 años antes de Cristo que la creación ha estado hecha seguramente con un proyecto inteligente, que hay un ser superior que es el que ha iluminado y que ha inspirado la creación, y es el que ha hecho que hoy tú y yo estemos vivos y estemos aquí. Entonces yo decía, hombre, pues Isaías esto ya lo tenía tan claro, y actualmente como es que hay gente que duda, ¿no? Que el universo sea la creación de un ente inteligente, ¿no? ¿Qué es lo que piensan los científicos? Alguien que está en contacto permanente con este universo, con esta creación de Dios, sobre el autor de todas estas maravillas, ¿no? Esto fue lo que un poquito me llevó a indagar sobre la vida de científicos que crecieron como ateos, pero que luego sufrieron un proceso de conversión. Por lo tanto, yo hoy no voy a hablar de científicos excelentes y fantásticos que han existido en la historia de la humanidad que ya eran creyentes, como Copérnico, Galilei, Kepler, Newton, Dalton, Mendel o Georges Lemaitre, que es el fundador de la física cuántica, ¿no? Esta gente ya partieron de una situación en la que enfocaron su trabajo desde una perspectiva de creyentes. Hicieron avanzar la ciencia de una forma bárbara. Yo hoy lo que voy a compartir con todos ustedes es la vida y la conversión de Francis Collins, una persona que fundó la teoría de la evolución teísta o creación evolutiva. Vamos a compartir juntos lo que le pasó a Auguste Acheta al estudiar la Sábana Santa de Turín. También vamos a ver cuál fue el recorrido de Gunther Wechsler, un paleontólogo alemán, ¿no? que se define como cristiano evidencialista. Y finalmente una científica como la copa de un pino, una filósofa, la primera mujer que escribió una tesis doctoral de filosofía en Alemania, Edith Stein, ¿no? que es la autora de una obra fantástica también, que es La ciencia de la cruz. Y con estos 4 personajes vamos a pasar los próximos minutos. Yo me he embarcado en el reloj más o menos pues 35 o 40 minutos para compartir con todos ustedes el recorrido de estas personas. Y empezamos con Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano. Ustedes saben que el genoma humano ha sido descifrado. Ya conocemos todas las letras que componen todas las bases del ADN, de todos los genes que contiene el ser humano, ¿no? Y esto es gracias, en gran parte, al director de este gran proyecto, que fue Francis Collins, ¿no? Él fue nombrado en el año 2009 director de todos los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, y Barack Obama lo definía como seguramente el mejor, o sea, el científico de más categoría que había en el mundo en aquel momento, ¿no? Él es un genetista y también un médico, ¿no? Y estuvo estudiando durante muchos años cosas, digamos, tan concretas como el tema de los genes que producen la sensibilidad a la diabetes en la población finlandesa. Promovió nuevas formas de clonación para estudiar los genes de la fibrosis quística, de la neurofibromatosis o de la enfermedad de Huntington. O sea que este señor, a lo largo de su vida, estuvo en contacto con el sufrimiento humano, el sufrimiento que causan estas enfermedades. En 2017 fundó la Fundación Biólogos para abordar todos los temas centrales del diálogo entre ciencia y religión, ¿no? Y donde hace hincapié en la compatibilidad de la ciencia con la fe cristiana. Esto no hay posible contradicción según él. Y Benedicto XVI lo nombró miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias en 2009 también. Vale, por lo tanto, es para que tengáis un poquito el perfil de esta persona. Entonces, ¿a esta persona qué le pasó? Pues él en principio vivió en el seno de una familia cristiana, pero él definía
a sus padres como cristianos solo de nombre. Esto quizá nos suena también a nosotros, ¿no? El cristiano que es piadoso seguramente, que frecuenta mucho a la iglesia, pero que a lo mejor, digamos, en su vida tú no ves la respuesta ante las situaciones que requieren una actitud o una respuesta como cristiano, ¿no? Él los nombra cristianos solo de nombre. Y creció siendo él, pues, un ateo convencido. No que fuera ateo por casualidad, no, sino que fue una persona que durante mucho tiempo creía que Dios no existía y que incluso, pues, había argumentos suficientemente necesarios en la ciencia como para demostrar que Dios no existe. Y así creció y así hizo su trayectoria hasta que un día quedó tocado con la experiencia de la visita en un hospital a un enfermo que en el medio de esta enfermedad, de una de estas enfermedades importantes que trataba muchos entonces de incurables, vio como esta persona no se hundía, sino que aceptaba y vivía su situación pues apoyado en su fe y teniendo una fuerza interior que a él le sorprendió. Ante el sufrimiento él encontró una persona cristiana. Ven, aquí lo veis no lo veis, ¿no? Pero tiene un rosario en la mano, el enfermo y tal, y él se asombra de que se pueda vivir el sufrimiento de esta manera. Esto le llevó a leer, a ampliar, digamos, sus perspectivas mentales, y entonces se encontró con Colvin S. Lewis, que es un cristiano protestante, filósofo, que escribió un libro que se llamaba El mero cristianismo. Luego os pasaré la web de la fundación de este filósofo, donde aparecen las referencias también a estos libros, ¿no? Y entonces él empezó a profundizar en la cosmología y empezó a revisar sus creencias. Es una cosa fundamental, ¿no? El científico que en un momento de su vida está dispuesto a revisar aquello que cree. Y esto fue el caso de Francis Collins. Lewis es conocido en nuestro entorno y tal porque es el autor de películas, de libros, también como la crónica de Narnia, ¿no? Esto le hizo a él reflexionar, y dice que un día de otoño, paseando por un parque, él sufrió un proceso de conversión. Vamos a ver, ¿esto a qué le llevó? Una de las primeras cosas que hizo Francis Collins cuando se convirtió, escribir un libro que decía ¿cómo habla Dios? Fijaos que en el Antiguo Testamento, cuando hacía referencia al profeta Isaías, Dios cómo hablaba a su pueblo. Pues como no había papel, ni habían tablillas de arcilla y tal, Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. Correcto. Y así se establecía, y Dios podía hacer saber su voluntad a sus seguidores, ¿no? Francis Collins dice que Dios habla, y Dios sigue hablando, no a través de los profetas, sino a través de la ciencia. Él dice que el ADN es un discurso de amor de Dios hacia el hombre. Dice, el hombre ha construido catedrales para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar la Biblia. Dice, las catedrales actuales son los laboratorios, ¿no? Una visión fantástica de cómo a través de la ciencia se puede llegar a Dios, ¿no? Muy bien. En cómo habla Dios, Collins examina y rechaza el creacionismo de la Tierra joven, el darwinismo. Ahora explicaremos un poquito estas grandes, digamos, tendencias cosmológicas o teorías sobre la creación del universo y la evolución del universo, ¿no? Él rechaza el creacionismo, el diseño inteligente, y crea su propia teoría que él llama la evolución teísta o la creación evolutiva, en la que Dios es actor que desencadena la evolución como primer motor, que llama biólogos, pero que después Dios no abandona esta creación, sino que sigue actuando sobre ella. Dice, no existe, en este libro dice, no existe ningún conflicto entre ser un científico riguroso y una persona que cree en un Dios que tiene un interés personal en cada uno de nosotros.
Qué bonito, fantástico, ¿no? O sea, Dios tiene un interés personal en mí, en Agustín Pons y en cada uno de vosotros. Fantástico, pues esto que lo diga un genetista y un hombre de este calibre, pues a mí me consuela, ¿no? Porque además yo sé que esto es verdad, yo lo he podido experimentar, ¿no? Entonces, para que entendáis esta teoría, en medio de qué otras teorías llega, os presento un pequeño resumen de las grandes teorías que había en ese momento sobre la creación y la evolución, que las podemos denominar creacionismo, diseño inteligente, darwinismo, y luego la evolución teísta o creación evolutiva, que esta es la que desarrolló Franz Collin. El creacionismo todos lo podemos entender, ¿no? Es la teoría que dice que el universo y la vida en la Tierra se originaron a partir de actos específicos de creación divina, tal como se describe en los textos de la Biblia. Entonces el Génesis, esto es el creacionismo, ¿no? Luego dice, el diseño inteligente es aquel que propugna que el universo y sus leyes físicas están diseñadas deliberadamente para permitir la existencia de la vida, implicando la acción de una inteligencia superior o un creador en lugar de un desarrollo aleatorio. Esto ya se parece más a lo que pensamos nosotros. Sin embargo, los promulgadores de esta teoría no tienen por qué ser, digamos, cristianos. Estos creen en una fuerza o en una inteligencia superior que claro, dicen, claro, toda la información que está en el ADN, eso no puede ser por casualidad, ¿no? Por tanto, hay toda una información y un proyecto inteligente en el ADN, por ejemplo, que es lo que hace que seamos como seamos y reaccionemos como reaccionamos. Diseño inteligente. Luego está el darwinismo, que dice, oiga, muy bien que las cosas hayan sido creadas, pero luego ¿cómo evolucionan? Pues por selección natural de especies, sin intervención de Dios. Y finalmente está la evolución teísta o creación evolutiva. Dice, Dios creó el universo y la vida a través de procesos evolutivos, guiando y sosteniendo esa evolución como un medio para desarrollar las diversas formas de vida. Por tanto, Dios interviene en la creación y Dios interviene en la evolución. ¿De acuerdo? Vale. Nos paramos. Porque claro, esto es muy bonito. Oiga, pero Agustín, ¿y eso a mí qué? ¿Esto a mí qué? ¿Por qué me explicas todo esto? ¿Y eso cómo puede influir o no en mi vida de fe, en mi conversión y en lo que yo pienso? Pues influye, ya lo veréis. Ya veréis que sí, porque todos vosotros, aunque no lo sepáis, pensáis algo de lo que yo os acabo de explicar. O pensáis que Dios interviene, o pensáis que Dios no interviene en vuestra historia. Entonces, ahora hay unos científicos que a esto le han dado un nombre, pero esto es una cosa que cada uno somos libres de pensarlo o no. Y más importante todavía, somos libres de experimentarlo y de reconocerlo cuando nos pasa, ¿no? Por ejemplo, todos, yo creo que los de esta sala, ¿en esta sala hay alguien que no sea creyente? Muy bien, perfecto. ¡Oh, qué ilusión me hace! Me encanta. Hay una persona que no es creyente. El objetivo de mi charla, obviamente, no es convencerte de nada, pero me gusta, porque entonces el lenguaje que yo voy a usar a ti te va sin duda a llamar, ¿no? Oye, pues felicidades por haber venido. Mira, nosotros los creyentes pensamos que Dios es omnipotente y es la máxima expresión del amor. ¿Vale? Esto estamos todos de acuerdo. Venga. Dios nos ha creado, dice, pero no nos ha dejado a los caprichos del azar, es lo que queremos los creyentes, sino que sigue guiando y sosteniendo la evolución de la vida sobre la tierra. Si no, no hubiese hecho caer a San Pablo del caballo y hubiese dicho, ¿por qué me persigues? Dios intervino y hizo caer del caballo, ¿sí o no? Pues lo mismo que en nuestra vida. Esto lo creemos. Esto es la teoría de Franz Collin, que Dios interviene en la evolución, ¿no? Ajá, qué bien. Entonces, también todos creo que podemos reconocer esta frase o esta afirmación, ¿no? El hombre sufre por culpa de la maldad de otros hombres y por las enfermedades y por los desastres climáticos o naturales, por lo que le sobrevenga. Eso el hombre lo sufre. Eso le duele al hombre, ¿correcto? ¿Por qué? Entonces, si Dios es bueno y sigue guiando y sosteniendo su creación,
¿por qué no ahorra el sufrimiento del hombre? Cada uno de nosotros tiene su sufrimiento, pues ¿por qué Dios no me lo ahorra? Oiga, hay sufrimiento que no es por culpa de mi maldad. Yo sufro una enfermedad neuroinflamatoria, ¿no?, que me hace que cuando me ataca yo pierdo la visión del ojo izquierdo, y si se desarrolla más, pues un día no podré caminar, y si se desarrolla más, pues un día me da cara al cerebro y me moriré. Oiga, ¿y yo qué he hecho para vencer esta enfermedad? ¿No? Bueno, Dios, esto tú podías haber estado ya. Potser, ¿no? Si me quieres y eres amor, ¿por qué sucede esto? Por lo tanto, el tener una concepción de cómo es el mundo automáticamente a mí me hace interrogar. Y depende de la respuesta que yo dé a este tipo de preguntas que demostraré a este hombre que está sentado atrás si soy creyente o no. Porque creyente para ir a misa y ser piadoso y tal, esto es muy fácil, ¿eh? Esto es lo más fácil de todo. Lo más difícil es dar respuesta a esta concepción que tú tienes del mundo y a esta concepción que tú tienes de la intervención de Dios en tu vida. Y Francis Collins dijo, sí señor, Dios interviene, yo lo puedo certificar, yo lo puedo demostrar, no hay otra forma de que sea posible en el mundo, ¿no? ¡Qué maravilla! Vale, esto a mí me ayuda y ya veréis que luego vamos a seguir profundizando en este tema, ¿eh? Cómo la relación con el sufrimiento nos interroga y nos hace tomar posición. Entonces, claro, yo conozco creyentes que dicen, no, Agustín, o sea, Dios no interviene en la vida. Dios creó el universo, pero no ha dejado de intervenir, porque si no, ¿cómo es que la gente se muere de hambre? Sería un Dios injusto. Esto lo dicen los creyentes. Estos señores están en una bola que no es la bola de la que estamos hablando ahora, ¿no? Están en otra bola distinta, están en otra ficha del parchís distinta. ¿Por qué? Porque es la única forma que tienen ellos de dar respuesta al problema de su sufrimiento o del sufrimiento de los demás. Porque, fijaros, es importante saber qué concepción tenemos de Dios y del mundo. Y ahí paramos la pausa, pues ya os he interrogado, vosotros ahora le estaréis dando vuelta a la cabeza un poquito y vamos a ver si los demás nos ayudan también a entender esto, ¿no? Cómo han visto estos aspectos los demás científicos. Y el siguiente científico del que vamos a hablar es este que estudió la Sábana Santa. Él se llama Augusto Acheta. Fue un médico agnóstico convertido por la Sábana Santa. Dice, la ciencia me devolvió a Dios. Él creció en California, frecuentó activamente su parroquia local durante su infancia y su adolescencia. Y luego dejó su casa, se fue a la universidad y perdió la fe. Porque en la universidad esto de creer en Dios era una cosa como de monjas o de curas, o no era para los estudiantes y tal, que decían que era una chorrada. Y él se dejó llevar por el ambiente que había en la universidad y perdió completamente fe y vivió como un hombre pagano, no creyente, pese a haber sido educado en una familia cristiana. Durante los años 92 al 94, sabéis que entonces el Papa era Juan Pablo II. Juan Pablo II llamó a los mejores expertos en distintas disciplinas, él era médico radiólogo, los mejores del mundo, los llamó para que formaran parte de un grupo de trabajo que certificara la veracidad o no de la Sábana Santa de Turín. Y además, como sabéis que el Vaticano trabaja en estos casos, igual que con los santos, ellos trabajan con expertos que no son católicos. Porque si es católico no tiene ninguna gracia que tú demuestres que algo es válido, ¿no? Trabaja siempre con expertos que no son creyentes. Y como que Acheta cumplía esta condición, APA pues lo pasó a formar parte del grupo de trabajo. Entonces ahora veréis un poquito las cosas que eran objeto del estudio y una por una todos los aspectos que ponían en cuestión la veracidad o no de la Sábana Santa pues fueron cayendo y no quedó prácticamente nada por resolver, salvo una cosa que ahora veréis, sobre la veracidad de la charla. Entonces dice, al final de su investigación comprenderá que ha llegado el momento de dedicar nuevamente su vida a Cristo. Dice, a diferencia de muchos en el siglo pasado, a mí la ciencia me devolvió a Dios, dice Augusto Acheta. Entonces yo digo, oye, y la Sábana Santa da para tanta conversión y tanta cosa, porque entonces todo el mundo que viera la sábana, pues se tendría que convertir, ¿no? Entonces a mí, cuando analizaba un poquito más este tema, me sorprendió mucho esta tabla. Fijaros
que aquí están los aspectos que los científicos tenían que corroborar o no sobre la sábana santa. El efecto de superficialidad de la pintura del tinte sobre la sábana, la pixelación, el hecho de que fueran muy pormenorizados los detalles que había en la sábana, la estabilidad térmica de esta pintura, la ausencia de pigmentos, no hay pigmentos, la tridimensionalidad, tú según como la ves en 3 dimensiones, la negatividad, ese efecto negativo sobre una cosa que estuvo cercana a ella, la no direccionalidad, que no sé lo que es, la estabilidad química o la estabilidad al agua. Todo esto era lo que los científicos tenían que ir demostrando, ¿no? Y para demostrar esto, entonces, formularon unas conjeturas. Las conjeturas es que la sábana santa fue pintada por un tinte o polvo, que fue hecha por contacto directo con un cuerpo, que estuvo elaborada por vapografía, por vapor y calor o por radiación, por una gran fuente de luz y de calor. Resulta que todas estas hipótesis siempre hay algún sitio donde pone que no es posible. No es posible que la tridimensionalidad con un contacto directo. No es posible, todo esto es lo que dicen. Pero hay una tecnología que prácticamente da sí a todos los aspectos, que es la radiación de luz o calor. Sí, esta es posible, hay diferencia de opiniones y todo el mundo está de acuerdo en que todas las otras se podían dar con un efecto de radiación potente combinada con calor. Claro, en la época de Jesucristo y en la época del medioevo y tal, cuando se supone que esta sábana existió, no existía ni la radiología ni fuentes potentes de radiación. El hombre no podía fabricarla. Esto es un invento muy reciente. Entonces, ¿de dónde podía salir una fuente de radiación? Pues dicen que de la resurrección de Jesucristo. La única fuente que tenemos para poder hacer Fijaros cómo razonan los científicos, ¿no? Analizan, estudian, hacen hipótesis y descartan. Pues por descarte, este hombre dijo, es que no hay otra posibilidad. ¿Vale? Este es el hilo de razonamiento. Y fijaos qué bonito, Augusto Acheta dice, animo a los católicos, dice, especialmente a los sacerdotes, a acercarse a esta sábana santa con la mente abierta y el corazón amoroso. Deja que la sábana santa de Jesús te ayude a conocer y amar cada vez más a Jesús y a su misterio pascual. Claro, él en su conversión no tiene otro remedio, ¿no?, que unir la sábana santa al misterio pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Porque es que lo pudo tocar, estaba allí. O sea, ese es un testimonio de que Jesucristo murió porque vio sus heridas. Vio que le habían envuelto y esta sábana con la que habían envuelto después de muerto. Claro, fijaros cómo en el centro de esta conversión y en el centro de digamos, acercamiento al misterio de la Pascua, el misterio de la Pascua está alrededor del misterio de la cruz, ¿no?, del sufrimiento, ¿no?, que es una parte central de toda la vivencia cristiana, ¿no? Y para mejor entender la relación que hay, digamos, de la conversión de Acheta con la aceptación y de lo que es el sufrimiento en la vida cristiana, me he tomado la libertad de mencionar algunas palabras de Juan Pablo a la comisión que estudió la sábana santa, que luego cuando hicieron el informe, pues lo que comunicó era a los fieles en aquel momento y tal. Dice, la sábana santa refleja la imagen del sufrimiento humano e invita al hombre moderno a interrogarse sobre el misterio del dolor para profundizar en sus causas. Si tú tienes un dolor que no comprendes, yo te invito a ir automáticamente a Turín, ya verás tú cómo le encuentras el sentido a tu sufrimiento, ¿no? Dice, la importancia del cuerpo martirizado del crucificado, dice, testimonia la tremenda capacidad del hombre de causar dolor y muerte a sus semejantes. Se presenta como el icono del sufrimiento del inocente en todos los tiempos. Caramba, y este es el Jesucristo en el que queremos nosotros, ¿no? En el que ha sufrido de forma inocente. Pues cuando te hacen una injusticia, ¿no? Aquí veo gente mayor, ¿no? Pues cuando la gente mayor, pues muchas veces pues, se pelean con la familia porque hay una injusticia en la herencia, ¿no? Y cuando tú sufres una injusticia porque te han repartido mal la herencia o te has sentido maltratado con la herencia, pues o huyes de este sufrimiento, o lo aceptas, o piensas que Jesucristo, él sufrió muchísimo más, ¿no? Y eso a ti te tiene que salvar. Si eso no te salva, ya me dirás tú para qué te sirve tu fe cristiana, ¿no?
Dice, ante situaciones dramáticas, la sábana santa no solo nos impulsa a salir de nuestro egoísmo, también nos lleva a descubrir el misterio de dolor que, santificado por el sacrificio de Cristo, engendra salvación para toda la humanidad. Es la imagen del pecado del hombre junto con el amor de Dios. Fantástico esto. Pues esto, claro, Acheta no tuvo otro remedio. Dice, qué suerte que la ciencia me ha acercado a este Jesucristo, no a otro, al Jesucristo que explica el sentido del dolor y el sufrimiento del inocente, porque explicar el dolor mío, que tengo una enfermedad y que me causa, pues esto es bastante fácil, ¿no? Pero explicar el dolor cuando tú lo sufres sin tú tener la culpa, pues esto es otra cuestión mucho más complicada, ¿no? Y esto es lo que le ayudó a él y lo que me ayuda a mí. Esto me ayuda a replantearme cuál es mi relación con el que me hace una injusticia, ¿no? Bien. Y ya, los dos últimos. Vale, pues tengo que ir más rápido. Entonces, hacemos una pincelada rápida de Günther Betzly, paleontólogo alemán, que sufrió un arduo camino para, siendo de los más ateos, yo no he conocido uno más ateo que ¿no? Cómo al final se puede llegar a Cristo, ¿no? Él había sido, yo he estado, estas frases que voy a tomar ahora han sido tomadas de una entrevista que le hicieron en una revista en el 2022 y son palabras textuales suyas. Dice, yo soy 150% ateo y materialista durante casi 40 años. Dice, antes de embarcarme en un viaje espiritual que finalmente, después de muchos gritos, giros y vueltas, me llevó a creer en Dios y en el cristianismo. Fíjate que hay muchos científicos que se paran su trayectoria cuando ya están convencidos de que Dios existe. Vale, perfecto. Esos son los teístas. No tienen por qué ser cristianos. ¡Pam! Descubren a Dios y dicen, ya está, no puede ser mal. Pero no. Este hombre, que había sido 150% ateo, descubre a Dios y al cristianismo. Hace el siguiente paso. Dice, su esposa, que la pongo aquí, su esposa era católica, y era austríaca, y ella iba a misa. Entonces pensamos, bueno, pues como que su esposa iba a misa y tal, la ayudó y tal. Pues ahora veréis la idea que tenía de los católicos que conoció a través de los contactos con su mujer. Él nos tildaba a los cristianos de cobardes. Dice, en mi opinión, frase textual suya, dice, los cristianos eran cobardes engañados que tenían miedo a morir y que se sentían un placer masoquista al considerarse pecadores inútiles que rogaban de rodillas el perdón de un papá que está en el cielo y que es imaginario. Dice, ¡qué asco! Decía él directamente, ¿no? Claro, el señor de atrás está flipando y está No, broma. Ok, pero esto era lo que él pensaba, caramba, pues, y aun teniendo una mujer católica, ¿no? Muy bien, sí, ¿cómo es posible que una persona así luego cambie, ¿no? Pues por maravilla, y por amor de Dios y por misericordia, ¿no? Entonces, su primer proceso de conversión es abrazar la bombolla esta del diseño inteligente. Dijo, hombre, esto que estoy experimentando yo y tal, no tiene sentido si una inteligencia creadora no lo ha hecho. Por lo tanto, primer paso, diseño inteligente. Vale, muy bien, sigo. Fijaros, ¿no? lo que llamó tan poderosamente la atención. Esto es un esquema de la evolución de la Tierra, asimilando, digamos, el origen de la Tierra hasta el momento actual a un reloj de 24 horas, en el que en el minuto cero se forma la Tierra y a las 24 horas es el momento actual, ¿no? Dice, claro, la vida apareció más o menos a las 8 menos cuarto. Empezaron a formarse las primeras moléculas, a vivir en el agua, luego salieron del agua. Dice, los primeros animales aparecieron a las 10 de la noche, luego los dinosaurios a las 11 menos cuarto, los primeros mamíferos a las 11, dice, y a las 12 menos cuarto apareció el hombre. Dice, a mí aquí, digamos, entonces, él era un estudioso de los insectos y de los artrópodos y tal, que por eso os he puesto esa imagen del ámbar con el bicho dentro. Claro, él estudiaba bichos que habían aparecido en esta época de aquí.
Entonces, él vio cómo había evolucionado fijaros cuántas horas había necesitado la evolución para que un bicho pareciera otro bicho un poquito distinto, ¿no? Dice, y el hombre apareció en 45 minutos y está... esto, estadísticamente dice, no es posible. No. Esto es lo que... una de las cosas que a él le impresionó, ¿no? Entonces, al final llega al punto en que la evidencia y los argumentos eran tan abrumadores que no tuve más remedio que rendirme no solamente a la existencia de Dios, sino dice, a la llamada de Cristo. Todo lo que dice este buen hombre. Y eso que nadie le presionó. Entonces, ahí la pregunta que me hago al ver el testimonio de este buen hombre, dice, Chales, ¿y es posible realmente una conversión sin tener una experiencia mística? Porque este hombre parece que se convirtió solamente viendo los bichos y mirando el tal, ¿no? Dice, no tuve ninguna crisis de vida, ni epifanía, ni ninguna experiencia espiritual en absoluto. Fue el resultado de argumentos puramente racionales, científicos, filosóficos e históricos que gradualmente cambiaron mi opinión como científico. Esto es curioso, porque así como Acheta tuvo un sacsayamento espiritual. Este hombre quedó totalmente transformado. El otro dice que paseando y tal, tuvo una experiencia mística. Tal. Este no tuvo ningún tipo de experiencia mística, pero no pudo sino que llegar a esta misma conclusión. Dice, claro, resulta muy difícil cuando no has orado durante no sé 50 años, ¿no? empezar a rezar. Dice, aunque profundicé en las Escrituras, oré por una experiencia más directa en la presencia de Dios y en relación a Cristo, dice, aún, esto fue en el 2022, esta experiencia no la he tenido. Dice, espero que esto cambie en el tiempo, ¿no? Entonces, yo lo que sí que os pido, esto lo hice también en la otra charla, ¿no? Recemos por Gunther para que Dios le permita tener una experiencia espiritual, un encuentro personal con él, que es lo que él dice que todavía no ha tenido, ¿no? Yo tengo su correo electrónico, le escribí antes de venir aquí, le dije que iba a hablar de él y tal, y que si le parecía bien, íbamos a pedir por él para que él tuviera esta experiencia. Tanto que se acuerde, un día, pues dice, oye, Jesucristo, Señor mío, y tal, ten piedad de Gunther Benz, dice, y permítele tener un día una experiencia de tu amor en su vida. Vale. Y acabamos con Auschwitz, ¿no? O sea, acabamos con Edith Stein. Ahora hablamos también de una mujer científica. Fue la primera mujer, como os decía antes, en presentar una tesis doctoral de filosofía en Alemania, en la Universidad de Friburgo. Fijaros tú qué reto en aquel entonces. Su investigación filosófica se centró en la persona humana, las relaciones interpersonales y las comunidades de pertenencia. Y hice hincapié en el sentido de los valores, la libertad y el rechazo al totalitarismo. Fijaros, en el contexto en que vivía, pues investigar sobre esto, hablar sobre esto, escribir sobre esto y publicar sobre esto. Ella es alemana, en la Alemania pre-nazi, pues qué valor tuvo esta mujer. Y esto lo hizo en principio como judía. Ella nació en una familia judía, pero no era practicante, o sea, era judía de nombre y bien, conocía la sinagoga cuando sus padres por la llevaban y tal, pero no era practicante. Y entonces ella en su tesis doctoral que presentó en Friburgo habla de las 12 limitaciones y dificultades para ser empáticos, que estas son limitaciones con las que nos encontramos cada uno de los. Dicen que los coaches que hacen actualmente resolución de conflictos todavía se basan en la tesis de Edith Stein para, digamos, resolver las relaciones interpersonales que están sometidas a conflicto, ¿no? Y veréis que todos vosotros, digamos, en alguna cosa u otra os tenéis que ver reflejados. Ella habla del egocentrismo como una actitud que impide esta relación con el prójimo, ¿no? Habla de la falta de sensibilidad, la indiferencia o insensibilidad hacia el sufrimiento o las emociones de los demás puede impedir una condición empática. Si os digo que, por ejemplo, que estoy sufriendo, que tengo una enfermedad y tal, automáticamente algunos de vosotros desconectaréis porque no sois sensibles o el sufrimiento de los demás os puede repeler. Entonces, esto hace que toméis una actitud
totalmente pues, distante ante un tema como este. Porque esto ya lo estudia, dice por qué y cómo solucionarlo. Las emociones negativas, si yo os muestro ira, tristeza o un dolor intenso, es posible que alguno de vosotros digáis, no, yo con esta persona no me puedo comunicar, cuando hay formas de hacerlo, ¿no? Los prejuicios y los estereotipos, sin dar más detalle, y las dinámicas de poder. Yo soy padre de 4 hijos y me doy cuenta de que muchas veces he abusado de mi autoridad de padres para establecer una relación a lo mejor sincera o fluida con mis hijos, porque las dinámicas de poder muchas veces enturbian y dificultan estas relaciones. Pues esto es lo que esta mujer escribió en su tesis y que todavía hoy se sigue utilizando. Entonces, ¿cómo se convirtió Edith al cristianismo, no? Pues rápidamente, ella una vez estaba en Frankfurt, en la catedral, y entró por la mañana para admirar la belleza de la catedral. Y vio que una mujer del mercado entraba con sus ropas sencillas y tal, se arrodillaba delante del Santísimo, hacía una pequeña oración, ella le oía hablar con el Santísimo, y a un tiempo se levanta y se fue. Dice, para mí fue algo bastante nuevo. En las sinagogas y en los templos que yo conocía, dice, íbamos allí para la celebración de un oficio. Aquí, en medio de los asuntos diarios, alguien entró en una iglesia como para un intercambio confidencial. Dice, esto no lo podré olvidar jamás. Ya vio que había un diálogo entre esa pobre mujer y el Santísimo Dios o con quien fuera que estuviera hablando. Y eso le llamó poderosamente la atención. Luego, también fue la época entre guerras, pues en la Primera Guerra el marido de una de sus mejores amigas murió y a ella le asombró la entereza con que su amiga Pauline, digamos, vivió la muerte de su marido, ¿no? Y ya eran muy amigas. Esta Pauline luego se quedó viuda y se hizo benedictina. Y entonces, entre estas y otras cosas, pues Edith Stein dejó de ser Edith Stein, se convirtió en monja carmelita descalza y es sor benedictina de la Cruz a partir de ese momento. Entonces yo lo que sí que os voy a mostrar son 4 pinceladas sobre una de las obras que ella escribió siendo ya carmelita, que es la ciencia de la cruz. Hoy hablamos de científicos, ¿no? Y hemos hablado del dolor, y hemos hablado de... Pues vamos a hablar de la científica que más ha escrito sobre este tema, que es Edith Stein y la ciencia de la cruz. Este es un libro que yo en la primera charla que di no me lo había leído, no solo hablaba de oídas, pero hoy ya os puedo decir que puedo hablar de esto con más propiedad, ¿no? Es un libro que está totalmente en las librerías, yo lo compré en la Casa del Libro, por lo cual animo a todo aquel que quiera profundizar sobre este tema, que lea La ciencia de la cruz de Edith Stein. Edith dice que, claro, la cruz es una cosa que tengamos que buscar por sí misma, ¿no? Entonces seríamos masoquistas, ¿no? Pero que la cruz es el camino que hay que seguir si se quiere llegar a la unión con Dios, con la particularidad de que no es un camino opcional. Yo digo esto, como no lo digo yo, claro, digo, esto lo que dice esta buena señora, ¿no? que algo debe saber, ¿no? Dice, la cruz es el camino para llegar a la unión con Dios, pero no es un camino opcional. Dice, es el único camino que, aunque difícil y estrecho, lleva directo a Dios. Bueno, pues esto hay que meditarlo y hay que... Me dice, esto es muy serio, ¿no? Entonces, dice, la consecuencia, y estos que han estudiado la obra esta, ¿no? Los que lo han estudiado dicen, la consecuencia de esta afirmación es que la cruz no es únicamente un camino de salvación personal, sino que es además un camino para seguir en nuestro empeño apostólico. Ya les explicaré esto lo que significa para mí, o lo que yo creo que hay que entender, ¿no? Y esto es una cita del libro. Dice, todas las cargas y sufrimientos de la vida pueden considerarse como mensajes de la cruz, ya que es precisamente por su medio como mejor puedes aprender esta ciencia, la ciencia de la cruz. Por lo tanto, la cruz habla. La cruz me envía mensajes. Fijaros, Isaías es la voz del Señor para el pueblo de Israel,
biólogos, Dios habla a través de la ciencia, decía Francis Collins, la sábana santa habla del misterio pascual al hombre que se inclina ante Dios, forma de hablar. Al pobre Gunther no le han hablado, está tanto todavía que le hablen. Dice, y Edith Stein dice, la cruz habla, la cruz te envía mensajes. Vale. ¿Qué es la cruz? Pues yo ahora preguntara qué es la cruz, digo, pero pues a lo mejor cada uno tendríamos un concepto distinto. Pues entonces yo os doy el concepto que la propia Edith Stein nos da de la cruz. Es el símbolo de todo aquello que es difícil y pesado, y contradice tanto la naturaleza del hombre, que es como una puerta hacia la muerte cuando alguien lo carga sobre sí. Si tú tienes un hijo díscolo, esto va contra tu naturaleza. Esto, yo tengo que cargar con este. Pues sí, señor. Esta es tu cruz porque te lleva a la muerte. ¿Cuándo te llevaron? Cuando tú te planteas cargarla sobre ti. Y esta carga tiene que llevarla diariamente el discípulo de Jesús. Esto sí que estamos todos de acuerdo. El discípulo de Jesús no huye de la cruz. Porque eso sería completamente contrario a los mandatos que hemos recibido en el Evangelio, ¿no? Por lo tanto, todo aquello que es difícil y pesado, eso es lo que nos va a salvar a ti y a mí. Pero Agustín, pero hay otras maneras de llegar a Dios. Fíjate que Edith Stein no habla de cómo conocer a Dios. Para conocer a Dios no hace falta la cruz. Tú puedes conocer a Dios, fíjate, pues por la ciencia, por la experiencia, por un testimonio, por un catequista, por tu sacerdote. Pues tú puedes llegar al conocimiento de Dios de muchas maneras. Pero ella no habla del conocimiento de Dios. Esta es una mujer muy práctica. ¿De cómo tú te vas a unir a Dios? Porque, ¿qué significa? Al final, todos que queremos es salvarnos, ¿no? ¿Qué significa salvarnos? Poder estar con Dios en la vida eterna. Por tanto, nuestro objetivo de todos nosotros es un día estar unidos a Dios. ¿Sí o no? Esto, claro, todo lo demás son tonterías. Pues ¿cómo podemos estar unidos? Dice, para estar unido a Dios, no para conocerlo, para estar unido a Dios, solo hay un camino, que no es opcional, y que pasa por todo lo que es difícil y pesado en tu vida. Yo pensaba que el cristianismo era una cosa un poquito más alegre y más... pues no. Pues, bueno, pues esto es lo que nos dice. A ver, fijaros. Y dice, esto no solamente es la garantía y es el camino y el éxito de nuestra salvación personal. Dice, es también, es tu camino apostólico. Tú tienes la misión también de salvar a los demás, ¿no? Entonces tú, viviendo como te propone Edith Stein, vas también a conseguir que los demás, los que están a tu alrededor, se salven. Esta es tu misión apostólica. Por lo tanto, no es solamente una cuestión personal, es una cuestión de que tú puedas llevar, cuando te vayas al cielo, al máximo número de personas posibles. Esta mujer fue detenida en la Gestapo en 1942, la llevaron a Auschwitz, a los 7 días la gasearon, fue beatificada en 1987 y canonizada en el 98 por Juan Pablo II y nombrada copatrona de Europa. O sea que muchas tonterías yo creo que no debía decir, ¿no? Para que la nombraran copatrona nuestra y de todos los europeos. Qué maravilla el mensaje de la cruz. Pues hermanos, con esto acabo yo con algunos minutos un poquito más, quizá que había alargado. Os he presentado hoy a Francis Collins, a Augusto Acheta, a Gunther Belzi, a Alistair McGrath, no os lo he presentado porque no me da tiempo, y a Edith Stein, ¿no? Cada uno con su propia experiencia de conversión y de contribución a que nuestra fe cristiana, digamos, hoy la podamos vivir con una perspectiva a lo mejor un poquito distinta de como la vivíamos hasta ahora, ¿no? Con lo cual, os agradezco muchísimo vuestra paciencia y si tenemos algunos minutos o lo que seáis para hacer algún debate o alguna cosa, hombre, así me gustaría saber lo que os ha parecido y me gustaría mucho que el que está sentado al final también nos diera un poquito cuál ha sido tu impresión de lo que has oído esta tarde.
en aquest cas, doncs, conèixer les trajectòries d'altres persones que van començar potser com tu i que van arribar a un altre lloc. Digues. Per cert, jo soc científic i com la Xeta soc metge radiòleg. Tu ets metge? No me lo puc creure. No? Igual si m'hi hagués dedicat a... Una pregunta. Sisplau. Una pregunta personal. Vostè també creia abans en Jesús o també va compartir més tard? No, jo vinc d'una família cristiana, per tant, no he tingut un procés, de conversió espectacular, perquè ja de petit em van educar amb la fe cristiana. El que sí que jo m'he donat compte que jo vaig néixer com una religiositat natural, o sigui, més aviat d'aquests que deien que eren cristians de nom. De nom, no? I ara he vist que ser cristià és una cosa una miqueta més important, no? Jo soc potser dels que m'escandalitzaven del patiment dels altres i tal. Jo quan vaig acabar el COU, que llavors era el COU, que en deia, jo volia ser enginyer de camins i tal, no? Però llavors vaig anar de voluntari a Anglaterra a cuidar nens que vivien al carrer i tal, i allí vaig conèixer una parella d'enginyers agrònoms que venien d'ajudar a l'Àfrica i tal. Això em va enguarnar totalment, no? I vaig acabar al camp de voluntari i tal. No, jo vull ser enginyer agrònom perquè volia ajudar al món i volia ajudar als altres i tal, perquè en el fons el patiment dels altres em qüestionava, no? I ara avui entenc que aquest tema del patiment dels altres i el meu propi, no? Té un sentit salvador. O sigui, jo ara puc oferir el dolor i el patiment de la meva malaltia per la salvació, si vols, dels meus difunts o dels membres de la meva família que no creuen o del que sigui, no? Perquè estic convençut que el meu patiment és un patiment salvador, com ho va ser el de Jesucrist. Per pot un exemple, vols dir? Per exemple, jo te dic, no, o sigui, jo pateixo una malaltia, la neuromielitis òptica. Aquesta malaltia, ara hi ha un tractament que tu ara veus bé, i per tant jo puc viure però quan em dóna l'atac, llavors, mira, em quedo sec d'un ull, o tinc dolors a les articulacions, o tinc tota aquella coses, no? Jo puc revelar davant d'aquest dolor, o ho puc oferir. Jo puc certificar, dic que a mi l'oferir el meu dolor per la salvació d'un altre em descansa. Un altre, aquest exemple, com que és d'una malaltia, potser la gent no el pot aplicar. Ara te'n diré un altre, no? Ens han explicat que jo treballo a un institut d'investigació agroalimentària, no? I fa poc jo tenia un lloc de responsabilitat i me'l van baixar i em van treure del lloc on tenia aquesta responsabilitat, segons la meva opinió, per una injustícia. Llavors, jo puc fer dues coses davant d'aquesta situació d'injustícia, que és un dolor i és un patiment per mi, no? Llavors, jo puc criticar i murmurar contra els meus caps, com que aquí no n'hi ha ningú que es coneix i tal, doncs no passa res, no? O puc fer, com Sant Joan de la Creu, ara sembla pretensiós, però és per entendre-ho, no? O sigui, tu saps que Sant Joan de la Creu el van posar a la presó perquè ell volia reformar l'ordre carmelita, el pobre home no volia fer res malament, i el van posar 9 mesos a la presó sense haver de fer res, va ser una injustícia total. I què va fer Sant Joan de la Creu quan va sortir de la Creu? Diu, gràcies al hermano prior por haber pasado todos estos meses de cárcel, porque esto me ha acercado a Dios. No? Per tant, jo, davant de la injustícia que pateixo, penso jo, no? dels meus caps, tinc una responsabilitat brutal davant dels meus col·legues de l'oficina que no són creients i davant de la meva família, quan explico que tinc aquest patiment. Perquè de la meva família n'hi ha de creients i n'hi ha de que no creients. Si jo caigo, si jo tombo, si jo tal, en la murmuració i en la queixa i tal, doncs estic fent un flac favor, diguem, a tota aquesta gent que m'està mirant, no? Per tant, jo demano al Senyor que m'ajudi perquè aquesta cosa no surt de mi, perquè a mi el que surt de mi és criticar aquesta gent i tal, no? Però jo, en el fons del meu cor, sé que jo estic cridat a donar gràcies per aquest esdeveniment.
a donar gràcies per aquesta injustícia. Perquè, clar, és que és l'única forma que tinc de ser salvat, que és el camí de la creu. O sigui, si ens creiem el que aquella senyora deia, no? Que som deixebles d'un senyor que ens ha salvat en la creu, o passem pel camí de la creu o no hi ha relació. I què és el camí de la creu? Allò que tu no vols que et passi, allò que et fa dolor, allò que tu no creus que t'hauria de passar. Per tant, jo demano al Senyor que m'ajudi, fixa't, a donar gràcies per aquesta situació. Perquè aquesta situació em fa patir, aquesta situació és pesada, aquesta situació jo no la vull, però si jo soc capaç de donar gràcies, automàticament, tu creus que jo criticaré els meus jefes? O que murmuraré contra ells? O que posaré els meus col·legues contra... No, perquè estic donant gràcies a aquesta situació. Per tant, el que diu aquesta dona té aplicacions pràctiques en la vida de tots i cada un de nosaltres. Això que t'estic explicant jo, que no em costa gens, jo estic encantat de fer-ho, cadascú de nosaltres ho viu en una esfera o en una altra. En l'esfera familiar, en l'esfera laboral, en l'esfera de la comunitat de la parròquia, en l'esfera de qualsevol altre lloc en què esteu, que us sentiu o que a vegades que us fan una injustícia. Però si som capaços de donar gràcies, com explica ella que feia Sant Joan de la Creu, per haver sofert aquesta injustícia, estamos en el camino de la unió. I fer-ho, jo per això dic que no vull semblar pretensió, perquè això jo sol no ho puc fer. Diu que la creu és tot allò que va contra la natura de l'home. Això va contra la meva natura. El ser, diguem, sumiso davant d'una injustícia, això no va amb el meu ADN ni Déu no m'ha fet d'aquesta manera. Doncs per això tinc l'Església, tinc la paraula de Déu, tinc la gent que m'ajuda, tinc una comunitat religiosa a la parròquia on puc viure aquesta fe i poder compartir amb ells i el que no arribo jo m'ajuden els altres. Però jo crec que jo sé que el meu objectiu és donar... Potser hi ha matins que me llevaré amb el d'altapeu i no ho faré, però tot i no fent-ho, diguem, jo al nord crec que sí que és on està. I al nord i estic cridat a la meva vida a donar gràcies perquè m'han tret una injustícia. Perquè si no dono gràcies vol dir que no m'ho crec. I si no m'ho crec vol dir que no soc creient. I avui hem parlat de creients, no? Pues esta la truco de la Mendruco. Miguel Ángel. Bueno, yo intentaré ser rápido. Primero un comentario y la segunda es una pregunta. El comentario es lo que ha hecho el radiólogo también, sobre todo. O sea, gracias por esta charla, por todo, por la dosis de fe que nos has dado, la dosis de esperanza, la dosis de caridad, con una humildad descomunal, libertad descomunal, que haga lo que queráis. Nos has planteado pues lo que es, yo también creo, lo que es el cristianismo, ¿no? Y explicar el sufrimiento que yo me lo he explicado 1000 veces y las injusticias que yo pienso creo que a mí también me han hecho algunas y a lo mejor yo he hecho también algunas, ¿no? Este es el comentario que es evidente. Gracias, gracias, gracias. Y la pregunta, bueno, nada, si la puedes, es un poco más científica, ¿no? Lo del Big Bang y todo esto, porque me encanta que, bueno, si no me equivoco, el que propuso el Big Bang es el Georges Lemaitre, que era un sacerdote, un creyente, ¿no? Y bueno, si quieres explicar la historia del Big Bang, ¿no? Que el nombre fue un pitorreo de un ateo, ¿no? Ateo convencido contra el esto. Entonces, por si salía esta pregunta, entonces yo claro, esta. Que no está preparado. No está preparado, que conste. Os prometo que no lo sabía, No lo sabía. Yo recomiendo algunos libros a que quiera profundizar en la tema. No está este libro de Cómo habla Dios, que está en español, que es yo creo que al radiólogo también le encantará. Sí. Está el libro de El medio cristianismo de C.S. Lewis. Está el libro de El caso de Cristo, que es este ingeniero, este periodista, ¿no? que descubrió este fallo que había en los coches Ford en Estados Unidos, que explotaban y tal, y que su mujer se convirtió, y él intentó demostrar por todos los medios posibles a su mujer que Cristo no había resucitado, que esto era una patraña, y de tanto averiguarlo, al final se convirtió él también, ¿no? Esto es el caso de Cristo, que existe además una película en Netflix, que también os recomiendo que veáis, ¿no? Y luego están las nuevas
Evidencias científicas de la existencia de Dios, que es este otro libro de un reputado empresario y tal, que estos temas, que es también forma parte del Consejo de Administración de la ETW, esta televisión cristiana, y que hace conferencia también. Pues yo en mi parroquia nos vino a dar la charla, y entonces, oye, el que quiera profundizar sobre el Big Bang, Lemaitre, y cómo el Big Bang, digamos, destroza toda la teoría de que Dios existe, y por qué los rusos al final acabaron asesinando a aquellos que promovían en Rusia la teoría del Big Bang, porque claro, si se demostraba la teoría del Big Bang, claro, el comunismo se iba al carajo, ¿no? Pues entonces todo esto está súper bien explicado en el libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Este libro al final habla de una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, hace un análisis de todos los premios Nobel de los últimos años. Dice que más del 70% creen en Dios. O sea, los hombres de ciencia es muy difícil encontrar un ateo. Dice, en cambio, en los de la literatura, solo un 30 y pico por ciento creen en Dios. En los Nobel de literatura, los de letras. Dice, pero los de ciencia es una cosa espectacular. Claro, un Nobel que dedica toda su vida a estudiar la ciencia, que no puede llegar a otra conclusión. Y aquí ponen los nombres del estudio y todo donde salen estos datos. Y el dolor son. ¿Vale? Esta, por tanto, para no alargarme la respuesta. Adelante. Heu citat que heu patit una injustícia, això m'ha fet pensar, i vull compartir una frase que és de Demòcrit Abdera, segle VI abans de Crist. Sí. Evidentment no podia ser cristià, No podia, no. Però va deixar escrit que és major desgràcia cometer injusticia que padecerla. Que estic segur que si hagués viscut 500 anys després seria cristià. Totalment. Gràcies per el comentari. Sí, ja està. I atrás había una pregunta també, sí. Sí, no, canviant de tema. A mi m'ha agradat molt el testimoni que ha donat el Gunther, no? Sí. Perquè nosaltres, el que deies, no? És com una experiència, sí. També raonaments científics s'aproximen, però després tenen una experiència vital, no? I el Gunther, bueno, però el que diu ell, ¿no? Es que me es imposible, ¿no? Después de ver todo lo que estoy viendo, me es imposible no creer. Y para mí això té molt de valor, no? Perquè pues, no deixa de ser una experiència, perquè no, pues Déu parla al cor o parla en intel·ligència. Sí. Vull dir que algú realment no té intel·ligència pues, preclara, no? Que fa veure, no? Perquè encara que és evident, no s'imposa aquesta evidència, perquè si no tothom creuria, no? Amb el part, Sí, senyor. Gunther, bueno, consuela-le quan te l'escriva. Totalment. No, M'agrada que t'hagi agradat aquesta part perquè és molt característica. m'agrada molt el de Gunther perquè realment és que és molt fort, o sigui, és molt potent, no? Que realment quan una persona investiga, quan s'aproxima a la ciència amb una ment oberta, que realment diu, és que no puedo decir otra cosa, no? Perquè allà darrere hi ha Déu, no? Sí. Bueno, gràcies, moltes gràcies. A vosaltres per la vostra paciència. Jo crec que ja és el moment. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Ja veus que Hi ha hagut debat. M'encanta. Molt bé, doncs gràcies a tots per la vostra assistència. Si algú vol tornar a veure la conferència, escoltar-la, estarà penjada en el canal de YouTube de l'Església de Montalegre. I si algú no sap com accedir, que ho demani al Francesc